Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Guadalupe y yo les voy a hablar sobre ¿el campo magnético de la Tierra nos protege? Cuando tenemos una carga en reposo, se le asocia a su alrededor un campo eléctrico. Ahora, cuando nuestras cargas ya están en movimiento, se le asocia un campo magnético. De esta forma, se define al campo magnético como la perturbación del espacio que se genera por la presencia de una carga en movimiento. De forma natural, encontramos un campo magnético en los imanes. Supongamos que tenemos un imán y este está formado como todos los imanes. Tiene un polo norte y un polo sur, los cuales reciben el nombre de polos magnéticos. Ahora, cuando dos imanes se acercan, cada uno ejerce una fuerza sobre el otro, y esto depende de cómo acerquemos ambos imanes. Por ejemplo, si acercamos ambos imanes con el mismo polo, ya sea norte o sur, van a tener una fuerza de repulsión, pero si los acercamos con diferentes polos, van a tener una fuerza de atracción. En conclusión, los polos magnéticos opuestos se atraen y los polos magnéticos iguales se repelen. Un detalle muy importante es no confundir los polos magnéticos con las cargas eléctricas, debido a que las cargas eléctricas las puedes aislar con facilidad, pero los polos magnéticos es imposible. Y una prueba de ello son los imanes. Supongamos que tenemos un imán y este lo partimos a la mitad con el fin de separar los polos magnéticos, pero obtenemos dos imanes nuevos, y si los partimos tenemos más imanes. Nunca vamos a lograr separar los polos magnéticos, siempre vamos a obtener más imanes. Todo imán está rodeado por un campo magnético en el cual existen líneas de fuerza de campo magnético, las cuales siempre salen del polo norte hacia el polo sur, y estas líneas del campo magnético forman trayectorias cerradas, incluso continúan en el interior del imán. El número de líneas del campo magnético por unidad de área es proporcional a la fuerza del campo magnético. Esto quiere decir que donde nuestras líneas están muy juntas, el campo magnético es más intenso, y en donde las líneas están muy separadas, el campo magnético es menos intenso. La dirección del campo magnético es tangente a una línea del campo en todo punto. El campo magnético es un vector, el cual se denota por la letra B, y existen diferentes tipos de imanes. Por ejemplo, el imán de tipo barra, el imán de forma de U, imán en forma de anillo o imán en forma de herradura. En 1820, Hans Christian Ørsted descubrió que la corriente eléctrica produce un campo magnético. La corriente eléctrica es un conjunto de cargas que se mueven en una dirección, y estas cargas son electrones y se denotan con la letra I. Y como son cargas que se están moviendo, estas están produciendo un campo magnético a su alrededor. Existe una regla que nos permite encontrar la dirección del campo magnético, y esta es la regla de la mano derecha. Si tenemos un alambre recto y por él pasa corriente eléctrica, a su alrededor se va a generar un campo magnético. Dado lo siguiente, la regla de la mano derecha nos dice que se sujeta el alambre con la mano derecha de tal forma que el dedo pulgar apunte en dirección a la corriente eléctrica y luego los dedos van a rodear el alambre, y las uñas son las que nos dan la dirección del campo magnético que rodean todo el alambre. Ahora, ¿cómo influye el campo magnético en la vida sobre la Tierra? Muchos cuerpos astronómicos tienen propiedades magnéticas y la Tierra es uno de ellos. El campo magnético terrestre se genera continuamente por el movimiento del hierro líquido en el núcleo externo de la Tierra, un fenómeno llamado geodínamo. La vida tal como la conocemos no podría existir sin el campo magnético de la Tierra y su capacidad para desviar las partículas ionizantes peligrosas del viento solar y los rayos cósmicos más lejanos. La ausencia del campo magnético implicaría que el viento solar se acerque mucho más a la Tierra. Las partículas de rayos cósmicos, que normalmente son desviadas por el campo de la Tierra o atrapadas en sus porciones externas, alcanzarían la superficie del planeta. Estas partículas pueden causar daño genético en comunidades de plantas y animales.
lo que lleva a la desaparición de especies y en una tierra primitiva probablemente habría impedido la aparición de cualquier especie, al menos fuera de los océanos. El campo magnético actúa como un escudo que refleja los vientos solares cargados de partículas que salen del Sol y las desvía alrededor de la Tierra, generando una burbuja segura en la que hay vida. Durante las grandes erupciones solares, el campo magnético atrapa algunas partículas de alta energía, llevándolas en las regiones polares. La colisión de las partículas cargadas con moléculas de gas en la atmósfera producen luz visible. Estas son las auroras, una manifestación del campo magnético de la Tierra. Las auroras se producen cuando los electrones y protones de la magnetosfera de la Tierra, la región alrededor de la Tierra dominada por su campo magnético, se mueve hacia la ionosfera, una región de partículas cargadas en la atmósfera superior. Cuando estos electrones y protones se excitan, emiten luz de diferentes colores, con mayor frecuencia verde, rojo y azul. Cuando el viento solar choca en el campo magnético de la Tierra, este se estira como si fuese una banda elástica y acumula dentro toda la energía. Llega un momento en el que las líneas del campo magnético se recolectan y liberan de golpe toda la energía, lo que propulsa a los electrones de vuelta a la Tierra. Cuando estas partículas tan aceleradas chocan con la parte superior de la atmósfera, se genera el plasma, llamado aurora, constante de despliegues de brillos y colores que se pueden observar en los polos de determinadas épocas del año. Muchos organismos vivos, como animales, fauna marina e insectos, parecen ayudarse con el campo magnético para navegar. El ser humano lo ha estado haciendo durante muchos años desde la invención de la brújula. La brújula es un instrumento utilizado para determinar la dirección. La aguja magnética en la brújula puede girar libremente bajo el magnetismo terrestre, lo que ayuda a las personas a distinguir la dirección norte de la Tierra. Debido a esta función, la brújula se usa a menudo en navegación, viajes, etc. Ahora, ¿cómo funciona la brújula? La brújula usa el campo magnético de la Tierra para indicar el norte, usando el principio de repulsión del campo magnético con la misma polaridad y atracción con diferentes polaridades, y luego usando el norte como punto de partida, ajustándolo a 0 grados y determinando el ángulo de cada posición en el sentido de las agujas de reloj. Así se puede usar para indicar la dirección. El posicionamiento debe usarse junto con mapas para buscar posiciones relativas para comprender dónde está. Tenga en cuenta que el norte señalado por la brújula no es el norte verdadero, sino el norte magnético. Esto se debe a que los polos sur y norte de la Tierra y los polos sur y norte geomagnéticos no están en una posición, sino tienen un ángulo. Este ángulo se llama declinación magnética. La declinación magnética en diferentes ubicaciones es generalmente diferente, y la declinación magnética en la misma ubicación también cambia con el tiempo. El rango de declinación magnética es probablemente entre 1 y 50 grados. También se debe tener en cuenta que en el polo sur y en el polo norte la brújula no se puede usar, debido a la influencia del fuerte campo magnético. ¿Cómo se orientan los animales en sus migraciones? Ahora, en el caso de los animales, durante décadas se ha estudiado que pueden percibir el campo magnético y utilizarlo para navegar por el mundo. Esta misteriosa habilidad es conocida como magnetorrecepción y es algo que ayuda a los animales a realizar migraciones a larga distancia o incluso a encontrar camino a sus casas. Ahora, un ejemplo son las aves, las cuales se orientan con el campo magnético, también con las estrellas y por el sol. Parte de esa orientación es instintiva y por experiencia. Su migración puede ser de norte a sur, que se conoce como migración latitudinal, o longitudinal, que es de este a oeste, y con campos magnéticos es como ellas van detectando ese magnetismo para poder orientarse.
¿Qué es la magnetosfera? La magnetosfera es una región alrededor de un planeta en la que un campo magnético de este desvía la mayor parte del viento solar formando un escudo protector contra las partículas cargadas de alta energía procedentes del Sol. Como anteriormente se mencionó, cuando las partículas cargadas del Sol chocan contra nuestra atmósfera, estas se van hacia los polos y así se generan las auroras boreales. La estructura de la magnetosfera. La magnetosfera se puede dividir en varias grandes regiones: magnetosfera inferior, lámina de plasma, los lóbulos de la cola. Historia de la magnetosfera. En 1983, el cometa Explorer International observó la cola magnética o el campo magnético distante. Ahora pasamos con los polos magnéticos de la Tierra. Se conoce como polo magnético al conjunto de puntos del globo terráqueo que se halla ubicado en las zonas polares y que debido al campo magnético de la Tierra ejerce atracción sobre los elementos imantados. Los polos magnéticos no coinciden con los polos geográficos. La ubicación de cada polo magnético, de hecho, evidencia un desplazamiento frente al eje geográfico del planeta. El ángulo que se crea entre dicho eje y el eje magnético es representado por la letra delta del alfabeto griego y se conoce como declinación. Cuando utilizamos una brújula, esta se alinea con el campo magnético de la Tierra, apuntando al norte magnético, que es donde las líneas del campo magnético convergen. Esto significa que una aguja de una brújula apuntará siempre al polo norte magnético, que es diferente al norte geográfico. Desde que se midió por primera vez en 1831, los científicos se dieron cuenta que, a diferencia de nuestro polo norte geográfico, que es fijo, el norte magnético de la Tierra se desplaza con el tiempo, concretamente a unos 15 kilómetros por año. Recientemente, nuevas observaciones han comprobado que está en torno a 50 o 60 kilómetros por año hacia Siberia. Estos cambios de movimiento y posición están debido al hierro del núcleo de la Tierra, que su movimiento genera corrientes eléctricas que producen el campo magnético. Estudiando este movimiento podemos saber cómo se comporta el núcleo de la Tierra. A continuación se presentará un video sobre el campo magnético de la Tierra para comprender aún mejor cómo se comporta el campo magnético en la actualidad. Matska puede entrar al edificio vecino, pero solo sin la hebilla del cinturón. Muchas personas ni siquiera saben que el campo magnético de la Tierra es controlado constantemente, y esto es más importante que nunca. Recién hace alrededor de unos 180 años que existen dispositivos con los que se puede medir precisamente el campo magnético de la Tierra. Desde entonces sabemos que este campo rodea a nuestro planeta a una distancia de unos 60.000 kilómetros como una envoltura protectora. Las líneas del campo magnético parten del polo sur y vuelven a entrar en la Tierra en el polo norte. Una vez a la semana, Jürgen Matska mide a mano el campo magnético local. De este modo, comprueba si los sistemas automáticos en la construcción vecina funcionan realmente bien y no proporcionan información incorrecta. Como punto de referencia utiliza la torre de agua de la cercana población de Nimek. En el siglo XIX se observaba el campo magnético desde Berlín, pero la llegada de la industria y el sistema eléctrico interferían allí las mediciones cada vez más. Es por esto que los investigadores finalmente vinieron aquí, a la lejanía de los bosques de Brandeburgo. En el mundo existen alrededor de 150 observatorios de campos magnéticos como este en Nimek, y todos ellos están interconectados. Intercambian sus datos de medición actuales durante todo el día y de este modo se reconoce inmediatamente cualquier cambio inusual. Y existen muchos cambios inusuales últimamente. Algunos de ellos incluso les causan mucha preocupación a los científicos. Por ejemplo, que los polos magnéticos cambian sus posiciones. Recién hace unos 200 años fue descubierto el polo norte magnético en Canadá.
Probablemente se haya encontrado allí durante miles de años. Sin embargo, ahora se ha puesto en movimiento. De repente migra, recorre más de 50 kilómetros al año y es cada vez más rápido. Si continúa así, en 2040 llegará a Siberia. ¿Hasta dónde llegará? ¿Y por qué se mueve? Algo ha sucedido con el campo magnético. ¿Pero qué? A la colega de Jürgen Masga, Claudia Stolle, le parece inquietante la rápida migración del polo. Pero aún más importante es que el campo magnético de la Tierra se está volviendo cada vez más débil últimamente, y esto podría ser riesgoso para nosotros. Se está produciendo un debilitamiento a nivel global y es importante comprender esto. Debemos ver que el campo magnético de la Tierra es una protección gigante para nuestras vidas. Probablemente la vida aquí no sería posible. La Tierra se encuentra en un flujo constante de partículas solares y rayos cósmicos. Su campo magnético nos protege de ello. La mayoría de estas partículas, por lo tanto, son desviadas alrededor del planeta a lo largo del campo magnético y no chocan directamente en la atmósfera. Nuestra Tierra se encuentra en un capullo con el campo magnético como escudo, especialmente contra el poder del Sol. Erupciones gigantescas dan testimonio de la increíble fuerza del Sol. Son lanzadas al espacio millones de toneladas de plasma, partículas radiantes cargadas eléctricamente. Cuando las tormentas solares lanzan las partículas cargadas a través del espacio, producen fuertes corrientes. Cuando llegan a la Tierra, entonces solo el campo magnético y la atmósfera de la Tierra nos protegen de su poder destructivo. Tarda de 2 a 4 días hasta que las partículas de una fuente de plasma llegan a la Tierra. Las líneas del campo magnético dirigen las partículas cargadas hacia los polos, donde entonces pueden verse como auroras boreales. La belleza de este espectáculo hace olvidar que peligrosas partículas fueron neutralizadas por el campo magnético. Cuanto más débil sea el campo magnético, más a menudo lograrán las partículas cargadas superar el escudo, con consecuencias fatales. Durante las tormentas geomagnéticas se produce una mayor incidencia de las corrientes eléctricas en la atmósfera superior, que a su vez inducen corrientes a la Tierra y pueden interferir en las líneas de alta tensión, que pueden conducir a fallas y también, en parte, a la caída completa de los sistemas de energía. Para nuestro mundo altamente tecnificado, un campo magnético fuerte, por lo tanto, es de vital importancia. Suministro de energía, comunicaciones de radio, navegación, todo esto puede fallar durante una tormenta solar. Nuestros satélites son un punto débil en particular. Cuanto más alejados estén de la superficie terrestre, menos los protege el campo magnético de la Tierra. Si el campo magnético realmente se está debilitando, entonces nuestros satélites geoestacionarios, que son los responsables de la televisión, el tiempo, el teléfono y así sucesivamente, lógicamente estarían expuestos a todo el viento solar y en la actualidad no están construidos para ello. Tan solo en los últimos 20 años, alrededor de una docena de satélites han sido destruidos por las tormentas solares. No se conocen las cifras exactas. A los operadores de satélites no les gusta hablar sobre este tema. En el futuro, estas pérdidas probablemente ocurrirán incluso con mayor frecuencia. Lo más alarmante para los científicos del Instituto Alemán de Geoinvestigación es que el campo magnético pierde muy rápidamente su fuerza en ciertas áreas del mundo. También hay regiones en donde el campo magnético disminuye de un modo particularmente fuerte y ya es particularmente débil. Puedo mostrar un ejemplo de esto. Sería, por ejemplo, aquí. Esta es la anomalía del Atlántico Sur. Esta zona marcada por líneas marrones indica la intensidad del campo magnético. Aquí es particularmente débil. En la vasta región entre África y Sudamérica, el campo magnético ha perdido tan solo en los últimos 100 años, casi un tercio de su fuerza.
Si esto continúa así en el futuro, en 200 años ya no existirá ningún campo magnético protector. Esta región ya es un problema en la actualidad, por ejemplo, para la tripulación de la Estación Espacial Internacional. Esta acumula la mitad de su dosis diaria de radiación en los 10 minutos en los que sobrevuela el territorio de la anomalía del Atlántico Sur. Los astronautas ya se encuentran de todos modos en peligro por la radiación del espacio. En fuertes tormentas solares, deben retirarse a áreas especialmente protegidas de la estación. Algunos científicos opinan que la anomalía del Atlántico Sur podría ser el presagio de un acontecimiento muy especial. Una inversión completa de los polos. Primero, el campo magnético existente se vuelve más débil, pierde su orden dipolar, formando nuevos polos adicionales. Cuando se encuentra más débil, se invierte, y los polos magnéticos norte y sur intercambian sus lugares. En los últimos millones de años se ha producido aproximadamente cada 500.000 años una inversión de polos. Ahora ya han pasado 750.000 años desde la última inversión. Y por esto, en combinación con el hecho de que el momento dipolar disminuye, se habla cada vez con más frecuencia de que estamos ante una inversión de polos. En el pasado, justamente antes de una inversión de los polos, el campo magnético siempre perdió cerca del 90% de su fuerza. La radiación cósmica y las tormentas solares podían alcanzar la Tierra prácticamente sin obstáculos por algún tiempo. Sin embargo, ¿cómo podemos saber si nos enfrentamos a una inversión de polos y cuándo se producirá? Para ello es necesario comprender cómo funciona básicamente el campo magnético de la Tierra. En Letonia, la investigación del campo magnético cuenta con una larga tradición. Frank Stefani, originario de Dresden, es magneto hidrodinámico y trabaja ya desde hace muchos años junto a científicos letones. Él investiga principalmente las preguntas: ¿de dónde viene el campo magnético? ¿Y por qué está cambiando? En el Instituto de Física de la Universidad de Riga, Frank Stefani se reúne hoy con Agris Gailitis. Juntos han logrado aquí hace casi 20 años algo que antes nadie había logrado: la creación de un campo magnético terrestre artificial. Solo quien sepa cómo se forma el campo magnético puede predecir cómo se comportará en el futuro. En condiciones normales, la Tierra se asemeja a una simple barra magnética con dos polos. Esto también se puede ver claramente en el curso de las líneas del campo. Este campo dipolar de la Tierra se produce alrededor de 3.000 kilómetros por debajo de la superficie de la Tierra, en el hierro candente del núcleo líquido del planeta. Los científicos sospechan que allí fluyen fuertes corrientes a temperaturas de 5.000 grados. El metal líquido es un buen conductor de la electricidad y se encuentra siempre en movimiento. Un sistema caótico con turbulencias muy difíciles de calcular. Y precisamente ese es el problema, ya que los geofísicos saben ahora que es sobre todo la forma en cómo se mueve el metal caliente en el núcleo de la Tierra lo que determina si se produce un campo magnético y cómo se comporta. El campo magnético terrestre se produce en el núcleo externo. Allí tenemos hierro líquido. Se produce debido al efecto de la fuerza de flotabilidad y al efecto de la fuerza de Coriolis. Y uno se imagina que allí se produce un flujo altamente helicoidal y esto genera, debido al efecto de dínamo homogéneo, nuestro campo magnético terrestre. Por consiguiente, el interior de la Tierra, en su opinión, es una especie de dínamo, el cual han recreado aquí. 3 metros de altura y un relleno de sodio líquido. Un experimento en el que solo la interacción de un rápido movimiento, líquido conductor de electricidad y calor, produce un campo magnético. Muchos colegas han tenido dudas sobre este enfoque, pero el dínamo de Riga realmente funciona.
No construimos una tierra tamaño bonsái, sino que construimos una célula elemental de este efecto dínamo homogéneo. No muchos pequeños movimientos en espiral, sino un gran movimiento en espiral, en este caso de sodio líquido. El sodio fluye en un canal central a unos 20 metros por segundo, en espiral hacia abajo. Luego abajo es desviado, vuelve precisamente a subir y regresa a la región de la hélice. Y entonces va otra vez hacia abajo, produciéndose cuando la velocidad de rotación de la hélice alcanza las 2000 revoluciones por minuto, un campo magnético espontáneo. Esto lo hemos calculado con el profesor Gailitis. Pueden observar aquí este campo magnético. Tiene una estructura de doble hélice. Va prácticamente hacia arriba y vuelve a ir hacia abajo. Gira como gira la rotación del sodio, pero mucho más lentamente. Este es el proceso basal que también es responsable de cómo se produce el campo geomagnético. En el mundo tan solo existen un puñado de experimentos similares, también porque la tecnología es difícil de controlar. En estos experimentos, los investigadores utilizan grandes cantidades de sodio líquido caliente. Se utiliza este metal porque es un muy buen conductor de la electricidad, tiene la densidad adecuada y no es costoso. Sin embargo, reacciona muy extremadamente con humedad o agua. Estos son 2 gramos de sodio. No queremos imaginarnos lo que puede suceder con una tonelada completa de sodio. Esto es lo que contiene el dínamo de Riga. Es por esto que los investigadores deben abandonar el laboratorio al llevarse a cabo los experimentos. Los experimentos de dínamos como este han aportado enormemente a la investigación del campo magnético. Un estudio directo del núcleo de la Tierra no es posible. La perforación más profunda hasta el momento de 12.3 kilómetros no se acerca ni de lejos al núcleo externo de la Tierra, alrededor de 3.000 kilómetros de profundidad. Cuando Frank Stefani y Agris Gailitis produjeron aquí en 1999, por primera vez en el mundo un campo geomagnético artificial, se les adelantaron a los científicos del Centro de Investigaciones de Karlsruhe por algunos días. Estos utilizaron un geodínamo con una estructura más compleja y también tuvieron éxito. El experimento de Karlsruhe ya ha finalizado, pero el dínamo de Riga sigue proveyendo datos. Frank Stefani aún posee impresiones plotter de los primeros experimentos exitosos. Aún recuerdo que fue un martes por la tarde. Entonces llevé a cabo esta prueba y vi por primera vez esa autoexcitación por 15 segundos. Es uno de esos momentos en los que a uno le corre frío por la espalda. Uno observa lo que ha calculado durante años y realmente corresponde a la realidad. Ese es uno de los pocos momentos en la vida científica en donde surgen las emociones. En el Instituto Max Planck para la Investigación del Sistema Solar en Göttingen continúan calculando. El físico Ulrich Christensen intenta simular en el ordenador la formación del campo magnético terrestre. Para ello desarrolla complejos modelos informáticos para simular los flujos de hierro caliente en el interior de la Tierra. Tomamos las ecuaciones físicas fundamentales, que son bien conocidas, en las que la solución es muy difícil, que no se puede escribir en un papel, y las calculamos por el ordenador. Se conocen las condiciones físicas, ya que por las ondas sísmicas se pueden sacar conclusiones sobre la naturaleza del interior de la Tierra. Pero los movimientos y corrientes de hierro fundido en el interior de la Tierra son turbulentos, caóticos y por tanto literalmente prácticamente incalculables. Eso fue todo, gracias por su atención, hasta luego.